Hola, bienvenidos a Yaga, Relatos de Horror. Si les gusta el contenido del canal, los invito a suscribirse, a compartir los relatos y no olviden encender la campanita de las notificaciones. Comenzamos. Hola amigos, la vivencia que les voy a compartir no es larga, pero quiero aclarar que fue real y le sucedió a mi papá, que en paz descanse. Vivimos en un pueblo en Chiapas llamado Siltepec, que está alejado un poco de la civilización. Cuando esto sucedió, eran los años de 1943. Mi papá era ejidatario en el poblado, que apenas se acababa de empezar a poblarse. Con tan solo 65 personas, poco a poco se fue agranando la población. Se dedicaban a la siembra de legumbres, como el jalapeño, calabaza, frijol, sandía y maíz. Vivían mayormente de lo que la tierra les daba. La gente dormía en esos tiempos alrededor de las 7 de la noche, ya que no había luz en el pueblo. Decían que en la noche se veían bolas de fuego que volaban arriba del cerro. Los más viejos del pueblo decían que eran brujas, pero hasta la fecha no habían sido molestados por nada ni nadie. Así que el pueblo y la gente estaban tranquilos. Al paso de los meses llegó un señor llamado Luis con su esposa Magda. La señora parecía estar embarazada. Hablaron con el delegado y les dieron unas tierras. Como éramos unidos en el pueblo, todos los hombres ayudaron a limpiar el terreno. También se les dio asilo en la casa municipal mientras le construían una casita para ellos. También les dieron unas hectáreas de tierra para sembrar. Al parecer Magda tenía varios meses de embarazo. Al preguntarle, ella decía que tenía exactamente 6 meses de gestación. A los pocos días de su llegada, la gente murmuraba que las bolas de fuego se acercaban más al pueblo. La gente empezó a tener miedo a esas bolas de fuego, que cada vez se acercaban más y más. Al nacer el bebé, las cosas empezaron a cambiar. En las noches se veían las bolas de fuego más cerca. Una de esas noches, varios de los pobladores contaron que una anciana pasaba de casa en casa, acompañada de un gran perro. Las pocas personas que lo vieron decían que la anciana se detuvo en la casa de Magda. Al acercarse a la casa, se empezó a escuchar el llanto del bebé. Entre más se acercaba la mujer, el bebé aumentaba su llanto. La mujer buscaba la forma de entrar a la casa. La anciana, al ver que la gente se asomaba en sus casas y salían a ver qué pasaba, esta se alejó acompañada de su perro y se perdió en la noche. Ya la gente sospechaba que esa mujer era una bruja. Los del pueblo buscaban la forma de alejar a esa mujer de recién nacido, pero las cosas al poco tiempo empeoraron, ya que días después las bolas de fuego estaban cada vez más cerca y ya no eran 2, ahora eran 5, y la gente ya tenía miedo y terror. Y en las casas ponían cruces de palma en puertas y ventanas. Ya la gente hacía de todo para alejar a las brujas del pueblo. También sabían que venían por el bebé de Magda. Empezaron a poner trampas alrededor de la casa de Luis. Y una de esas noches cayó un gran bojolote. Esta ave era muy extraña. La gente que lo vio agarró a garrotazos al ave hasta matarla. Ahí la dejaron muerta. Se marcharon a sus casas, pero al día siguiente pasó lo más terrorífico. Al ir a ver al ave y quemarla, se encontraron que en vez de encontrar al ave muerta, ahí se encontraba una mujer de edad avanzada. Ahí sus sospechas fueron ciertas, que esas bolas de fuego en las noches eran brujas.
La gente sabía que eso que habían hecho tendría consecuencias muy malas. El matar a esa bruja fue un error, pero ya lo habían hecho y no había vuelta atrás. Ahora tendrían que atraparlas o matarlas a todas. El problema es que el bebé sería la carnada para poder cazarlas. Pasaron días sin que se vieran las bolas de fuego en el cielo. Las cosas empezaron a cambiar, los sembradíos empezaron a podrir, las gallinas amanecían muertas y secas, los perros aullaban en las noches por el miedo. Ellos sabían que algo estaba pasando ahí. La casa de Magda estaba cuidada por cruces de madera y agua bendita, listones rojos en la cuna del bebé, semillas de mostaza en las ventanas. Había ajos y sal pegada en las mismas. Las cosas no eran normales. Los animales del monte se alejaron del pueblo. Las aves ya no cantaban. Antes había animales en abundancia en las cercanías. Así que ahora, para poder cazar, los hombres del pueblo tenían que alejarse bastante para así poder cazar algo y saciar el hambre de la gente del pueblo. En una de sus salidas, uno de los cazadores ya no volvió. Lo buscaron por horas, pero jamás supieron de él. Lo único que encontraron del pobre hombre fue la cantimplora y varios rastros de sangre, pero nada de su cuerpo. Al no encontrarlo, regresaron al pueblo con un jabalí y varios conejos silvestres. Así pasaron días y la gente estaba aterrorizada con los sucesos. Todos estaban pendientes de Magda y su esposo Luis. En una de las noches empezó a caer neblina muy densa, cuando de repente se oyeron gritos que venían de la casa de Magda. Los hombres corrieron a la casa de la misma, pero la desgracia ya había pasado. El bebé de Magda había fallecido y la mamá también. El bebé en el talón tenía varios orificios, no tenía sangre en el cuerpo. La mamá tenía 2 agujeros en el cuello que parecían mordeduras de serpiente de cascabel. Esos eran los signos que presentaba la mujer. Los días después le dieron sepultura a los 2. Pero Luis estaba devastado. En una de esas noches se levantó a eso de las 12, agarró sus machetes y salió del pueblo. Los que lo vieron decían que llevaba varias cruces y agua bendita en las manos. Los que lo vieron en el estado en el que estaba trataron de detenerlo para que no se fuera del pueblo. Él hizo poco caso. Cuando llegó a la salida del mismo, empezó a gritar: «Aquí estoy, malditas, aquí estoy. Vengan por mí, malditas». Y así, poco a poco se fue perdiendo en la oscuridad. Jamás lo volvimos a ver. Y desde esa noche, las bolas de fuego desaparecieron del pueblo. Espero les guste mi relato, que fue de mi padre. Tal vez no tenga un final feliz, pero nos la contaba cada vez que se sentaba enfrente de la fogata con amigos y nietos. A mí me gustaría saber qué sucedió con Luis y las brujas, pero eso jamás lo sabremos. Hola Yaga, mi nombre es Beto Carrión y te voy a narrar una vivencia que me tocó vivir hace varios años. Fue a mediados de julio de 1964. Yo tenía una hermanita recién nacida, tenía más o menos 6 meses de edad. Nosotros habitábamos una vivienda que estaba ubicada en el Cerro de Lomas Altas, en la parte norte de la ciudad de Toluca. En esas fechas había fallecido un hermano de mi mamá y lo estaban velando en una de las casas de una hermana de mi abuela, a la que le decían la Casa Grande, por ser la casa principal de la familia. En esos años ya eran aproximadamente las 12 de la noche y la gente mayor estaba en el velorio. Todos los niños que éramos en ese tiempo, primos y vecinos, jugábamos fútbol cerca de nuestra casa y el velorio se encontraba a solo 200 metros de distancia. A esa hora estaba bien oscuro y aún jugábamos fútbol. De la nada empezó a aullar un perro
que era de un tío que vivía en la misma vecindad que nosotros. Quiero mencionar que también mis papás estaban en el velorio y habían dejado durmiendo a mi hermanita Virginia. Como a 100 metros de distancia de nuestra casa había un árbol de pirul. En un momento vimos que se iluminó y nos dimos cuenta que había mucha luz. Volteamos a ver hacia el árbol y ahí vimos varias bolas de fuego que brincaban de una rama a otra del mismo árbol. Uno de mis primos después dijo que había visto que un gran guajolote estaba a punto de volar hacia la casa, pero se detenía porque había un perro al que llamábamos Nerón, el cual no la dejaba elevarse. Al ver esto, los primos más grandes que yo fueron corriendo a avisarles a la casa donde estaba el velorio, y estaba toda la familia. Entonces mi abuelita y mis tías corrieron llevando cirios y crucifijos y agua bendita, y empezaron a rociar el árbol. Hasta entonces las bolas de fuego salieron volando de donde estaban y se fueron con rumbo al cerro del Toloache, también ubicado en la parte norte de Toluca, México. Mi hermanita no dejaba de llorar hasta que mi mamá la abrazó. La que no dejó de asombrarse fue la familia, fue que el perro Nerón estaba muy bravo. Cuando las bolas de fuego se fueron, el Nerón se acercó a la bebé y empezó a lamer a la bebé, como diciéndole que el peligro había pasado. Buenas noches. Bueno amigos, esto fue Yaga Relatos de Horror. Espero les haya gustado los relatos. Les invito a suscribirse, a darle like y a comentar los videos. Y no olviden encender la campanita de las notificaciones. Buenas noches. Hasta la próxima.